Alfonso Prat-Gay, ayer Cristina Fernández de Kirchner le dijo de todo y además lo trató de acomodaticio, ¿no? De que se fue el gobierno por querer tener más poder. Vamos a escucharla a la presidenta como lo dijo y después hablamos con Prat-Gay. Dale. Hasta escuché a un ex vicepresidente del Banco Central durante las épocas, y quiero decirlo porque fue presidente durante la gestión de mi compañero, del presidente Kirchner. Y entonces decía que el joven Kicillof, porque todos le dan a Kicillof menos edad la que tiene, pero en realidad tampoco es tan pendex. No, tiene como 40, 41 años, tranqui, que no es que un pibe de 20. Lo que pasa es que el look lo ayuda y es medio descontracturado, no anda todo el día cogotado con la corbata acá, como andan algunos pensando que por eso son más importantes. Decía dónde estaba. Y le reprochaba que cuando él era presidente del Banco Central, durante la gestión de Kirchner, el país crecía, dijo, a 8 puntos, 9 puntos. Yo quiero recordarle que, por favor, tenga el honor de decir que se tuvo que ir porque se peleaba con el ministro de Economía por las políticas activas que teníamos y por eso se tuvo que ir del Banco Central. La verdad que cuando uno escucha estas cosas uno tiene que contar la verdad, porque las peleas que en ese momento había entre economía y el Banco Central, que creo que esta es la única etapa en que no hemos tenido, desde que entró Mercedes Marcó del Pont, la verdad es la única etapa en la que no hemos tenido peleas entre economía, porque siempre los del Banco Central, monetaristas por lo general, contra obviamente el Ministerio de Economía, que es el que tiene que parar la olla y necesita que la actividad económica crezca todos los días. Pero la verdad que me dio un poquito de fastidio, un poquito de fastidio escuchar que se arrogaban políticas que habían criticado y por las cuales se pelearon con el ministro de Economía de entonces. Y además recuerdo también la circunstancia por la cual se fue del Banco Central. Fue cuando quiso imponerle al presidente Kirchner que si no nombraba 2 directores que él quería, le presentaba la renuncia. Y bueno, y Kirchner le dijo, le agarró la renuncia. Nunca le presenten la renuncia a un Kirchner. Se los recomiendo porque... Y me acuerdo que le aceptó la renuncia pensando que esa era una manera de presión. ¿Fue así? ¿Amagó con el presidente de la renuncia para que me digan que no? No fue, mal se llevaban? No fue así. A ver, lo que hay que aclarar es que había un mandato que terminaba y había que resolver qué se hacía con el mandato siguiente. Los mandatos de presidente de Banco Central y los directores duran 6 años. Y en esa charla con Néstor Kirchner, él me ofreció seguir 6 años más. Y yo le dije que no, que muchas gracias. Había habido una discusión previa y en todo caso lo que dice la Presidente subraya que yo siempre me preocupé en cumplir con la ley. La ley lo que dice es que el Banco Central tiene que ser independiente y los directores tienen que ser idóneos. El modelo de Santa Cruz es un modelo diferente, donde ella celebra que Mercedes Marcó del Pont no tenga discusiones porque hace exactamente lo que le dicen, ¿no? Cuando el Banco Central hace exactamente lo que le dice el poder de turno, tenemos inflación. No hay otra razón por la cual hoy tenemos inflación. Y hay un grave error de concepto en este tape de Cristina que alguien le tendría que explicar. En aquellos años, 2003-2004, las políticas activas no estaban en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía sustraía recursos de la economía porque aumentaba el superávit fiscal, ¿te acordás, Marcelo? Sí. El Banco Central era el único que compensaba y bajaba la tasa de interés. Nosotros llevamos la tasa de interés al 1% para compensar la contracción fiscal de aquellos años. Así que en todo caso era al revés. Si hubiera habido una discusión en ese sentido, era exactamente al revés. Yo la discusión que tuve con Lavagna, y esto fue público, la tuve también con Néstor Kirchner, en privado, tratando de cambiar el curso, fue respecto a la negociación de la deuda. Y mi principal crítica era que no teníamos por qué regalarle a los bonistas el cupón del PBI tal como estaba siendo diseñado. Fíjense, este año, a fin de año, Argentina tiene que pagar algo más de 3.000 millones de dólares solamente por un año del cupón del PBI. Bastante más de los 2.300 que van a celebrar la semana que viene cuando hagan el último pago de Bodel, ¿no?
Entonces, es una negociación de la deuda que termina siendo mucho más cara de lo que tendría que haber sido. Esa fue la discusión. ¿Y por qué, cómo tomó esta reacción de Cristina? Usted criticó a Kicillof. Kicillof es una persona que ella le tiene aprecio y, digamos, como una figura dentro del equipo económico. Marcelo, yo la verdad que no entiendo por qué Cristina tiene que gastar tiempo en lo que yo diga o deje de decir, realmente, ¿no? Creo que Argentina está en un momento donde no se puede dar el lujo de que su presidente no esté ocupando todo su tiempo en resolver las cuestiones, ¿no? Hay problemas muy serios de inseguridad, hay un problema de inflación que por supuesto ellos nunca lo van a reconocer y digámoslo, hoy dejaron pasar la oportunidad, el billete de Evita, que es una buena idea. ¿Por qué no le dan a Evita un homenaje aún mayor en un billete de 500 pesos, por ejemplo? No, eso hubiera sido reconocer... Claro, pero sería reconocer la inflación, claro, digamos, que faltan billetes. Entonces, ¿no?, la devalúan hasta Evita, digamos, ¿no? Con tal de no reconocer el problema. ¿Usted piensa, siendo, digamos, en su imagen en un billete de 100 pesos que se devalúa porque los 100 pesos hoy no alcanzan para mucho? Y los 100 pesos, a ver, el billete de 100 pesos tiene 20 años. Cuando se saca un billete nuevo, en general se usa una nueva denominación, ¿no? El billete de 100 de Roca, cuando salió, compraba 7 veces más cosas de las que va a comprar el billete de Evita cuando empiece a circular. O sea, se evaluó 7 veces, digamos. Ahora, a ver, ¿por qué no le explica a la gente? Porque Cristina aquí le dijo, ¿cómo se reemplaza un billete? Porque ella dijo, paulatinamente tenemos que sacarlos de Roca y ponerlos de Evita. Eso tiene que tener alguna resolución. ¿Cómo es en la práctica? Es una desprolijidad, ¿no? De vuelta, hubiera sido tanto más fácil tener un billete de otra denominación y no estar mezclando Roca con Evita, ¿no? En la práctica lo que yo creo que va a suceder es que a medida que se van retirando de circulación los billetes viejos, porque ya están como gastados, entonces se van reemplazando por el billete nuevo. Tiene que decantar solo eso. Claro, entonces van a convivir durante muchísimo tiempo, porque hoy aproximadamente el 85% de la cantidad de dinero en circulación está expresado en el billete de 100. O sea que hay muchísimos Rocas. Por supuesto que a este ritmo de emisión... Lo que pasa es que cada vez se necesitan más Rocas. O sea, claro, antes uno salía de su casa y salí con 100 pesos era un problema conseguir cambio, porque era una billete de mucha denominación. Ahora, los taxistas te dan ahora hay problema conseguir cambio porque no hay monedas, digamos, ¿no? No solamente no hay monedas, sino que la Casa de Moneda no da abasto y tienen que caer en chicones, sin licitación, sin que sepamos siquiera quiénes son los dueños, ¿no? Y todo este problema que ya sabemos. ¿Sería una solución si estatizan chicones? La solución sería que averigüemos quiénes son los dueños, ¿no? Y que nos hagan transparente el contrato que se hizo con chicones, ¿no? Pero igual, esta cuestión que no nos distraiga el billete de Evita de la situación de fondo. Hoy Argentina, de manera innecesaria, está entrando en un proceso donde se destruye empleo, lo estamos viendo en el sector de la construcción, pero también hay otros sectores que están con problemas, como el sector automotriz, como el sector agropecuario. El INDEC marcó que, digamos, en el primer trimestre Argentina había destruido empleo por primera vez desde que está Néstor, digamos, del 2003, ¿no? De mayo de 2003 cuando estuvo. En el segundo trimestre del año, ¿ese proceso continuó? O sea, ¿se está perdiendo empleo? No tenemos los datos, pero si miramos de empleo, pero sí tenemos los datos de actividad. Y la actividad siguió cayendo muy fuertemente. Los últimos números que tenemos son despachos de cemento cayeron un 10% en junio. Para que tengan idea, hace 7 meses crecían un 25%. La industria cayó, así que es muy probable que haya seguido el proceso de destrucción de empleo. Es la segunda vez, Marcelo. En el 2009 también cayó el empleo durante el año. Se recuperó sobre el final, pero el empleo llegó a estar abajo un 3% anual en el 2009. Y en el 2009 había una situación internacional muy complicada, no es la situación actual. Pero el gobierno dice que se nos cae el mundo encima. Sí, pero el precio de la soja no para de subir. Y nuestra única conexión relevante con el mundo hoy en día es el precio de la soja. O sea, ¿no está jugando a favor el mundo? Por supuesto que sí. El mundo tiene las tasas cada vez más bajas. Brasil hoy paga una tasa de interés a 10 años de menos del 3%. Nosotros, antes de la intervención del INDEC, se nos pedía la misma tasa, 3% anual, a 10 años. La tasa es baja
la soja está en un récord, el mundo sigue jugando a favor. Argentina no lo aprovecha por sus propios errores de gestión. ¿Por qué? Porque Moreno fue y le dijo a la Presidente, yo te resuelvo este problema para que no te hagan una corrida cambiaria. ¿Y cómo lo resolvió? Liquidando las importaciones, liquidando el sector inmobiliario, liquidando cualquier expectativa necesaria para la inversión. Ahora, hay que pensar para acá que se puede salir del cepo en un horizonte cercano, o el cepo al dólar llegó para quedarse hasta quién sabe. Es una decisión totalmente innecesaria, o sea que lo que hay que pensar Está bien, es... pero está, digamos, está. Está. Ahora, ¿qué se hace? Y ahora estamos en manos de lo que hacen ellos, digamos. Por eso es difícil ser optimista respecto de la solución que puede aplicar este gobierno. Yo sigo siendo muy optimista de mediano plazo porque Argentina tiene una oportunidad gigantesca que si no la estamos aprovechando es por estos errores. ¿Pero usted cómo saldría, si estuviese en el gobierno, del cepo al dólar? Ahora que ya está instalado. ¿Por qué se llegó al cepo al dólar? Porque el dólar estaba tan barato que los argentinos querían comprar lo único que quedaba barato. Y el gobierno dijo no, los dólares primero para pagarle a los bonistas, recién después para la importación y al final si sobra algo para el ahorro de los argentinos, que eso se frenó. ¿Por qué está barato el dólar? Porque la inflación le viene ganando sistemáticamente en los últimos 7 años. Entonces, no podemos hablar del cepo cambiario sin antes hablar de la inflación. El problema es la inflación. Y es el problema que el gobierno ha decidido no reconocer. Si no reconoce el problema, mal puede encararlo, ¿no? Y un gobierno que te viene mintiendo hace 5 años con las estadísticas oficiales no es creíble. Si tuviéramos un gobierno creíble, esto es muy sencillo. El gobierno creíble dice, miren, señores, la inflación no es del 9, es del 25. Pero el año que viene yo les prometo que va a ser del 18, el año siguiente va a ser del 12 y en 4 años va a ser del 5%. Y pongo todo mi empeño para llegar a ese lugar. Las paritarias las discutimos en función de eso, entonces los salarios crecen 2 puntos más por año, pero de manera decreciente. Los empresarios le creen, todos Ahora, le creen. eso implicaría un plan económico. Eso implicaría un plan. ¿No hay plan económico? Implicaría un plan económico y un equipo económico, Marcelo. No tenemos ninguna de las dos cosas. Ahora, el gobierno, vio que la lectura del gobierno es exactamente la inversa, que anda todo bien. Sí. ¿Y a quién le cree la gente? Porque uno escucha los discursos de Cristina Kirchner, en cadena o fuera de cadena, y es una lectura. Lo escucha a usted o a otros economistas de la oposición y escucha otra cosa. Por eso lo que dice Marcelo, ¿a quién le cree uno? A ver, yo no voy a pretender que conozco el pulso directo de la gente. Lo que sí sé es que la gente no cree en el INDEC. Y también sé que el INDEC está empezando a mostrar números de caída en la actividad económica. Así que si el INDEC reconoce el problema, debe ser hasta peor de lo que quiere reconocer el INDEC. Ahora, como a Cristina le siguen vendiendo una situación notable y que si hay algún problema es culpa de España, del Fondo Monetario o de Alemania, la Merkel que no le hace caso a Cristina, bueno, ese es un punto de no retorno y de no resolución del problema. Para resolver el problema hay que tener un buen diagnóstico y el diagnóstico no lo puedes tener si las estadísticas oficiales están totalmente falseadas. Recién hablábamos del tema del fútbol, no el cepo del dólar, ¿no? Que genera problemas en las transferencias, en los jugadores que quieren ir, los jugadores que no vienen, o sea, en un empobrecimiento de alguna manera del fútbol. ¿El dólar paralelo va a seguir subiendo? ¿Cómo lo ve usted, Pratgay? Y depende de cuánto más restrinjan ellos el acceso al otro dólar. O sea, el dólar paralelo es la reacción natural de un mercado que no está siendo satisfecho por el lado... O sea, el dólar es fruto de las medidas del gobierno, el dólar paralelo. Si hubiera menos controles, exacto, si hubiera menos controles para acceder al mercado oficial, seguro que el paralelo sería más bajo. El paralelo es un invento de Moreno, que es cierto que es marginal en cuanto al volumen diario, pero es muy importante en cuanto a las expectativas. Digamos, está el termómetro dando vueltas. La expectativa de devaluación está en línea con lo que dice el paralelo. La dificultad, ojalá fuera solamente del fútbol y del sector inmobiliario, Marcelo. Pensemos, si hubiera alguien que quisiera venir a invertir a Argentina, Sí. Lo que le está diciendo a Argentina es, usted venga. Ahora, no se va a poder llevar ni siquiera $1 de dividendos. ¿Pero están viniendo las inversiones? ¿O se pararon por esto o por alguna otra razón? Se venían parando antes de esto y esto fue el golpe de gracia de Moreno, ¿no? A Moreno yo no sé por qué razón lo siguen aplaudiendo y le siguen dando cada vez más responsabilidades, ¿no? Le iba a preguntar qué opinaba de Moreno, pero ya no.
Pero no, digamos, no es de alguna manera una suerte de bombero Moreno que... Porque el año pasado el atraso cambiario no lo decidió Moreno, lo decidió Marco del Pon y Vudú cuando era ministro. Él actuó para evitar esa sangría y se iban 3.000 millones de dólares. A ver, usando la figura del bombero, Marcelo, yo diría que es un bombero que en vez de manguera tiene hacha. Y cuando entra con el hacha independientemente de que quizás haga falta el bisturí. Sí, quizás resuelve el problema, pero al resolver ese problema abre una cantidad de otros frentes. Lo vimos con la carne, lo vimos con la leche, lo vimos con el trigo, digamos. ¿Cuál es el resultado de la política ganadera de Moreno? Que cayeron casi 10 millones de cabezas de stock ganadero. Subió el precio y cayó la cantidad. Ahora, ¿a quién ve Lo como, mismo está pasando con el dólar. ¿a quién ve como hombre fuerte de la economía? ¿A Kicillof o al ministro de Economía? No, yo creo que las decisiones las toma Cristina. Bueno, pero alguien se las tiene que llevar. Bueno, eso no sé cómo es. Sospecho, por lo que uno ve de afuera, es que nadie se anima demasiado a llevarle ni siquiera ideas más o menos sensatas. ¿Y qué opina de Kicillof? Porque vio que él, ahora después lo vamos a debatir, ¿no? En una mesa, un debate sobre el ANSES, dijo, La Plata es retrógrado pensar, retrógrado reaccionario pensar que la plata de los jubilados es solo para los jubilados, que hay que usarla para otras cosas. Yo no tengo un problema con esa definición. Me parece que no es lo que están haciendo ellos, ¿no? Están usando la plata del ANSES para financiarse el tesoro a tasas bajas, para cubrir un problema transitorio de Scioli, o para armar una lotería de préstamos que todavía no sabemos cómo se van a pagar. Creo que el ANSES debiera ser, ¿sí?, la polea de transmisión natural para financiamiento de crédito de largo plazo. Pero no veo que este gobierno esté haciendo eso. O sea, todo lo que pudo hacer Kicillof con los fondos del ANSES es anunciar un programa de créditos hipotecarios, creo que es el tercero de la gestión de Cristina, y hizo tan mal los números que cuando lo lanzaron tuvieron que ir a la lotería, digamos, ¿no? Lo salvó la Lotería Nacional. Pero ¿qué pasaría si hoy el gobierno dice, bueno, en vez de socializar esta plata, pago los juicios pendientes, pago el 82% móvil? Yo creo que eso sería lo más justo. ¿Pero hasta cuándo alcanzaría? Bueno, lo de los juicios pendientes no es una discusión de si alcanza o no alcanza. La estrategia del gobierno es apelar los fallos, hasta incluso el de la Corte, para que se vayan muriendo los acreedores. Es duro decirlo así, pero esa es la estrategia del gobierno. Y en el interín, además, el fondo del ANSES, o sea, lo que tomó en su momento el gobierno nacional de las AFJP, que entonces alcanzaba para 10 millones de jubilaciones anuales, hoy alcanza apenas para 8 millones de jubilaciones anuales. Vale decir, en términos de la obligación para la cual está atada ese fondo, el manejo del fondo no ha sido el mejor. Ahora, la pregunta es, digamos, porque bueno, el ANSES forma parte del aporte de todos los trabajadores, ¿no?, para las actuales y futuras jubilaciones. Los jóvenes que hoy están aportando de 20, 30 años, cuando se jubilen, pues lamentablemente eso ya pasó también en la Argentina, cuando se jubilen, ¿va a haber plata o va a haber un papelito? Pero yo diría, Marcelo, ahí el principal problema no es tanto cuánto hay en el fondo del ANSES, si son 200.000, 150.000 o 250.000 millones, sino qué tan importante es el peso de la jubilación mínima. Hoy estamos, puede ser el 75%, ¿no? Claro, hoy estamos en un sistema donde 3 de cada 4 jubilados cobran la mínima. Entonces, yo como trabajador hoy, ¿cuál es el incentivo que tengo para hacer mi aporte todos los meses? Digamos, si sé que al final, haga el aporte o no haga el aporte, me va a tocar muy probablemente la mínima, con un 75%. Y digamos, con este proceso de inflación, ¿la mínima alcanza? No, la mínima obviamente no alcanza, son 1.600 pesos por mes. Eso no alcanza, piensen un jubilado nomás, los remedios que tiene que comprar por mes. A eso sumémosle los alimentos y demás. La canasta básica familiar, hoy bien medida, es el doble de lo que cobra un jubilado. Lo que pasa es que este gobierno lo que hizo fue una gran demagogia con más de 1 millón de personas que estaban fuera del sistema, y lo hizo a expensas de los que venían haciendo aportes todo este tiempo y de los que tienen fallos con sentencia firme de la Corte Suprema, a la que el gobierno ha ignorado. La Corte le ha dicho más de una vez, usted tiene que atender esta cuestión, usted no puede apelar los fallos, pero el ANSES
como un gran administrador de esos fondos, lo que hace es apelar el fallo del jubilado de 90 años, especulando con que ese jubilado no lo cobre. Gracias, Pratgay, por haber estado esta noche aquí en Las Dos Voces. Gracias. Y bueno, hablamos con Pratgay del tema de los jubilados, y es el debate que se viene en A Dos Voces, lo vamos a tratar. La torta del ANSES, la torta de los jubilados, ¿quién se la come?